Hechos capítulo 28. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Perfecto. Vamos a ver versículo del 21 al versículo 31, por favor. Es la última sección del libro de los Hechos. Le animo a leer todo el libro de los Hechos. Yo, como estoy estudiando este libro, lo voy a leer una vez al mes, si Dios me permite, este año. Ya van un par de veces que lo leo en estos diciembre y enero, ya lo leí un par de veces, además de otras lecturas, porque quiero preparar bien esos mensajes para usted. Hechos 28, versículo 21. Note con su vista. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Eso. Leamos con una vista. Entonces ellos le dijeron a Pablo: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, y fíjese lo que viene, y les testificaba que el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, esto es en Roma, hermanos, en Italia, y recibía a todos los que a él venían, predicando, ¿qué, hermanos? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Oramos. Padre amado, gracias por los hermanos que has traído. Yo sé que hay hermanos con un corazón apesadumbrado por los problemas. Yo sé que hay hermanos que vienen con problemas de salud y sin embargo están aquí porque te aman y vienen a adorarte. Pero también vienen porque quieren aprender de tu palabra, quieren que tú les hables a su corazón. Te quiero suplicar que tú llenes esta enseñanza con el poder de tu Espíritu Santo para que podamos todos aprender y llevarnos tu palabra en nuestro corazón. Te quiero rogar, Padre, que tú bendigas esta predicación, que pueda ayudarnos en nuestra vida, que podamos verdaderamente este año comprender lo que tu palabra dice del Evangelio para poder esforzarnos para el progreso del Evangelio. Te suplico, Padre, pues que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y que podamos tomar toda tu enseñanza, traerla al corazón y a la mente y guardarla allí. Pero también, Padre, sobre todas las cosas, te ruego que este mensaje pueda hacernos tener un corazón dispuesto a hacer algo por el reino de los cielos. Te lo suplico, Padre, todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. En toda la Biblia, 70 versículos dicen y mencionan el reino de Dios. El reino de Dios es una enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Usted no va a ver que se habla mucho del reino de Dios en el Antiguo Testamento.
En el libro de los Hechos aparece 7 veces el reino de Dios, hermanos, porque es algo muy importante para el libro de los Hechos, el reino de Dios. ¿Usted sabe qué es el reino de Dios, hermanos? Yo creo sinceramente que hay mucha confusión respecto al reino de Dios. Porque en la Biblia hay muchas frases, hay muchos conceptos. Un concepto es el reino de Dios, pero un concepto diferente es la familia de Dios. Y otro concepto diferente es la iglesia de Dios. Y son diferentes. Y no debemos de confundirlos unos de los otros. Nosotros debemos comprender, hermanos, que son diferentes, pero es interesante porque yo al estar estudiando de este tema del reino de Dios, estos 70 versículos estaba leyéndolos, tratando de comprender qué es lo importante de este reino de Dios. Me di cuenta que es algo bíblico, me di cuenta que es algo importante para el corazón de Dios enseñarnos acerca del reino de Dios. Entonces, quisiera en esta mañana, hermanos, que usted y yo pudiéramos diferenciar qué es el reino de Dios, poder comprenderlo para saber si vamos a hacer algo por el reino de Dios. Porque a propósito, el Señor Jesucristo no solamente quería que entendiéramos qué es el reino de Dios, Él quería que hiciéramos algo por el reino de Dios. Entonces, si usted dice, no, pues yo no tengo ni una idea qué es el reino de Dios, pues no vamos a poder hacer nada por Él. Hermanos, el reino de Dios es diferente a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es un grupo de personas en una comunidad, una asamblea. La iglesia de Dios es un grupo de personas salvas, bautizadas y pactadas entre sí en una misma localidad. Por ejemplo, esta es una iglesia local del Señor Jesucristo. Pero esta iglesia es diferente a otra iglesia, la iglesia de Pachuca, donde asiste la tía de mi esposa. Creemos parecido, creemos en la Biblia, pues, pero somos diferentes iglesias, porque esa iglesia es la de Pachuca y esta iglesia es la de Valle de Chalco. Y los miembros de aquí son miembros de aquí, los miembros de allá son miembros de allá. Si yo voy a predicar, he ido a predicar a la iglesia ahí, Getsemaní, allá en Pachuca, no sé, unas 2, 3 veces tal vez. Pero cuando yo he ido allá, yo no soy miembro de esa iglesia. Yo soy invitado, pues. Porque la iglesia es una comunidad local de creyentes. ¿Ok? Pero el reino de Dios no es la iglesia de Dios. ¿Ok? Es diferente. Por eso quiero que pensemos. El Señor Jesucristo no solamente pensaba en su iglesia, Él pensaba también en el reino de Dios. Entonces vamos a ver este tema, hermanos, que es una base para que usted pueda entender por qué nuestra iglesia habla de misiones. Usted tal vez se preguntaba, bueno, ¿están ellos aquí hablando de que van a tener el mes de misiones y están contentos y organizando, van a traer un pastor invitado y van a tener este banquete internacional? Y el pastor hasta nos está diciendo que pensemos y oremos respecto a dar una ofrenda especial para los misioneros. Como que el pastor anda muy en serio en esto de los misioneros. Bueno, usted debe de saber por qué estamos hablando de los misioneros y hablamos de misiones. Todo esto tiene que ver, hermanos, no con lo que cree nuestra iglesia, no con lo que organizamos en nuestra iglesia. Todo esto tiene que ver con una enseñanza bíblica, tiene que ver con el reino de Dios. Por eso, si usted entiende el reino de Dios, usted va a poder comprender por qué nuestra iglesia sale a ganar almas. Por qué nuestra iglesia, usted ve una lona que está ahí y hay ese primer rubro, que es el primer propósito de nuestra iglesia: evangelizar al perdido. Usted va a entender por qué todas las cosas que hacemos, usted va a entender por qué yo siempre hago una invitación para recibir a Cristo al final de cada mensaje. Usted va a entender por qué tenemos un mes de misiones, cada año tenemos un mes de misiones. Usted va a entender por qué buscamos apoyar a los misioneros. Usted va a entender por qué hermano Carlos está empezando una iglesia nueva en Tlalmanalco. Usted va a entender todas las cosas de nuestra iglesia, va a entender mucho de esto si usted entiende qué es el reino de Dios. Yo le titulé a esta enseñanza, hermanos, aprendiendo del reino de Dios para el progreso del evangelio. Aprendiendo del reino de Dios para el progreso del evangelio. Y vamos a estudiar algunos versículos para entender este tema, ¿ok?
No vamos a ver los 70 versículos que hablan del reino de Dios, no se me espante. Porque si usted está poniendo atención, está diciendo, si el pastor Samuel con 3 versículos se tarda 1 hora y vamos a ver 70, no se me espante. Vamos a tener un estudio breve pero panorámico de qué es el reino de Dios en esta mañana, aprendiendo del reino de Dios para el progreso del evangelio. Si usted notó en nuestro texto, hermanos, se habla del reino de Dios. Note el versículo 23, dice que Pablo, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos romanos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y vea también el versículo último de nuestro libro. Predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuál era el tema de enseñanza del apóstol Pablo? Era el reino de Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Del reino de Dios. Y quiero empezar hablándoles de este primer punto, que es entender lo que es el reino de Dios. Entendiendo qué es el reino de Dios. El libro de los Hechos menciona 7 veces el reino de Dios. A lo mejor a usted le gusta anotar. Vamos a la primera vez que se menciona el reino de Dios en el libro de los Hechos. Hechos 1. Hechos 1, por favor. Hechos 1, por favor. Hechos 1, versículos 1 al 3. Y fíjese cómo dice Lucas, empezando el libro de los Hechos, narrándolo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y nota el versículo 3, a quienes también después de haber padecido en la cruz, se presentó vivo, resucitado, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y fíjese, y hablándoles ¿a qué? ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. Entonces Jesucristo los últimos 40 días antes de ascender al cielo con el Padre, ¿de qué les habló, hermanos? Del reino de Dios. Por eso debemos de entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, hay confusión. Yo decía, algunos hablan del reino de los cielos, el reino, la iglesia local de Dios, la familia de Dios, pero el reino de Dios, hermanos, se constituye de las personas que han recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Quiénes integran el reino de Dios? Son las personas que han recibido como Salvador al Señor Jesucristo. Aunque no sea de esta iglesia, Jico, ¿está conmigo? Aunque ya haya muerto, sigue siendo del reino de Dios. Aunque tal vez haya vivido hace 2000 años, pero si recibió al Señor Jesucristo, es parte del reino de Dios. Tal vez no se bautizó. Si una persona no se bautiza, no puede ser parte de una iglesia local. Por ejemplo, en nuestra iglesia, para ser parte de nuestra iglesia, uno tiene que ser salvo y bautizado por inmersión, porque así está en la Biblia. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice la Biblia en Hechos 2, 41 y 42. Y se bautizaron aquel día como 3,000 personas. Entonces, un miembro de la iglesia, fíjese la diferencia, un miembro de la iglesia es alguien salvo y bautizado por inmersión. Ajá. Pero un miembro del reino de Dios es solamente una persona salva que recibió al Señor Jesucristo. ¿Notan que es diferente? ¿Qué pasó con el criminal que murió al lado de la cruz de Jesús? Él creyó en Jesucristo. Había dos, uno creyó y uno no. ¿Se acuerdan? El que sí creyó, él no era miembro de ninguna iglesia, porque él recibió a Cristo estando en la misma crucifixión. Pero murió y ¿a dónde fue? Fue con el Señor, fue al cielo, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque él confió en Jesucristo como su Salvador. Se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo como su Salvador. Y entonces era parte del reino de Dios. Entonces debemos entender que el reino de Dios
se constituye del grupo de personas que recibieron al Señor Jesucristo. No es un reino visible, pues. Es un reino que se constituye de todas las personas que han recibido a Cristo en todas las iglesias en el día de hoy y en el pasado, y los que habrán de recibir a Cristo en el futuro. Ese es el reino de Dios. Aunque no sean mexicanos, pueden ser, aquí ha venido gente de otros países. Mi cuñada es americana, es gringa, güera, ¿no? Y ella ha venido a nuestra iglesia y ella recibió a Cristo. No es de nuestra iglesia, no es de nuestro país, pero es del reino de Dios porque ella recibió a Cristo. Pastor Kim, que él y yo empezamos la iglesia Jico hace 10 años, él es coreano. Sin embargo, él recibió a Cristo, él es también parte del reino de Dios. ¿Están conmigo hasta aquí, hermanos? Entonces, el reino de Dios consiste en eso, hermanos. Fíjense, vamos a ver algunos versículos del libro de Hechos que hablan del reino de Dios. Aquí lo que vimos que fue que Cristo le habló a sus discípulos del reino de Dios, ¿sí o no? Vean Hechos 8:12, por favor. Hechos 8:12, por favor. Hechos 8:12 también nos habla del reino de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, aquí está diciendo que Felipe, este personaje, anunciaba el reino de Dios, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Entonces ya está combinando el reino de Dios con el evangelio. Es muy importante lo que estamos hablando, porque nuestro tema es para el progreso del evangelio. Entonces, por eso estamos hablando del reino de Dios, porque son combinados. El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, Jesucristo también tiene que ver con el reino de Dios. Y se bautizaban, creían y se bautizaban hombres y mujeres. Noten Hechos 14:22, vayan rápido por favor para allá. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, permanecer en la fe. Dios no quiere que nada más tú recibas a Cristo. Esa es la voluntad para todos los que estamos aquí, que tú recibas a Cristo si no lo has hecho. Pero además de recibir a Cristo, Él quiere que permanezcas en la fe, seguir adelante en tu fe, no renuncies a la fe, no te desanimes, no te vayas al mundo, permanece en la fe. Eso es lo que les exhortaba este predicador. Y luego dice, y diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Qué nos enseña? Que tú puedes recibir a Cristo como tu Salvador y ser del reino de Dios, pero vas a atravesar muchas tribulaciones en tu vida. Hermanos, quiero decir algo que puede ser duro, pero usted ya lo sabe. Un cristiano, una persona que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que recibió a Cristo como su Salvador, sí tiene problemas en su vida. Ay, pastor, no está descubriendo el hilo negro, pastor. Si supiera todos los problemas que tengo, pastor. Sí es cierto, pero a veces no lo entendemos. Porque una persona que recibe a Cristo, ¿qué piensa que va a pasar? No, pues pura bendición, ¿no? Y que Dios va a estar conmigo y todo va a salir bien y siempre voy a tener trabajo y siempre voy a tener salud y siempre voy a tener todo lo que necesito. Pero aquí el escritor está diciéndoles que no es así. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Usted recibió a Cristo, ya es parte del reino de Dios y al morir usted va a ir al cielo. Pero en esta vida, hermanos, sí va a haber conflictos, sí va a haber tentaciones, sí va a haber problemas de salud. Tal vez usted viene con problemas de salud, tal vez usted viene con problemas económicos, tal vez usted no tiene trabajo y está orando preocupado porque necesita que el Señor le ayude a encontrar un trabajo. Hay tribulaciones. Hermanos, los cristianos no estamos exentos de tribulaciones y problemas. No sé quién nos enseñó que un cristiano debe de parar de sufrir. Tal vez se quedó de madrugada viendo a las 3 de la mañana la televisión y ya se la creyó. Pero hermanos, no se da cuenta que la Biblia no enseña eso. Pablo sufrió, ¿o no? ¿O qué no? Silas sufrió, Jacobo sufrió, Esteban sufrió. No sé, Pedro sufrió en la cárcel, Bernabé sufrió, gente sufrió y amaba a Dios.
Entonces usted, quiero decirle, no se eche para atrás porque tiene problemas en su vida. No se eche para atrás, permanezca en la fe, permanezca buscando al Señor, insista, retome su fe, no deje que los problemas, usted es del reino de Dios, usted recibió a Cristo, no se deje tumbar por los problemas que tiene. El Señor va a estar con usted, pero no se deje tumbar, hermanos, porque aquí el ánimo, la exhortación es a permanecer en la fe. Usted ya es del reino de Dios, siga, vamos a entrar al reino de Dios porque recibimos a Cristo, pero va a ser a través de muchas tribulaciones. Muchas tribulaciones. Yo creo que la Biblia ni Felipe ni Pablo creían en pare de sufrir, porque no es bíblico. En segunda, porque ellos no lo experimentaron. ¿Usted siente como que anda pobre últimamente? Bienvenido al grupo de algunos cristianos que batallan con las finanzas. ¿Se acuerdan que en Hechos, Juan y Pedro iban a la hora de la oración? Vaya rápido ahí, nada más rápido para que lo vea. No nos vamos a tardar en esto, pero vea capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Rápido, está dos páginas, ¿no? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hay hora de la oración. En nuestra iglesia los varones sábado a las 7 de la mañana oramos. Las damas van a empezar con su hora de oración. ¿Cuándo? El mes que sigue, creo. El mes que sigue van a empezar su hora de oración. En las tardes, un día. Había una hora de la oración, iban a orar. Y dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dijo, ¿cristianos? ¿Y vienen? Seguramente me van a dar algo, ¿no? Pues sí. Fíjese lo que dice, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, léalo conmigo, no tengo oro ni plata, porque no soy de pare de sufrir. Ok. Era gente fiel, pero no tenían dinero. ¿Qué está diciendo? Nosotros nos enfocamos siempre en la segunda parte, ¿no? No tengo oro, ni plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando usted lee este pasaje, dice, qué bendición que Dios usó a Pedro y a Juan para levantar a este hombre que estaba paralítico. Y decimos, qué bendición, Dios tiene poder. Sí, pero se nos olvida que estaban igual de brujas que nosotros. Se nos olvida que traían la cartera vacía como usted y yo. ¿Qué está diciendo entonces la Biblia? Que usted va a entrar al reino de Dios si usted ha recibido a Cristo, pero que usted va a pasar por tribulaciones familiares, de salud, problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas de finanzas, pero eso no debe de hacerle tumbarse. Hay que permanecer en la fe, hermanos. ¿De qué material está hecha su fe? ¿De papel? Cuando vengan las lluvias, ¿qué le va a pasar? Cuando vengan las tribulaciones, si su fe no es de oro, si su fe no es fuerte, de un metal precioso, aguantadora, como el acero inoxidable, usted no va a durar. Y sí, cuando usted muera, usted va a ir al cielo porque va a entrar al reino de Dios por recibir a Cristo. Pero en la tierra su fe fue muy débil. Por eso hay que aprender a permanecer fieles para el Señor, y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermanos. Vean Hechos 19:8, por favor, vamos todos para allá. Ahora ya vimos que Felipe predicaba del reino de Dios, Cristo predicaba del reino de Dios, y vamos a ver ahora que Pablo predicaba del reino de Dios. Ya leímos al principio que así termina el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos, escucha lo que voy a decir, el libro de Hechos empieza hablando del reino de Dios en el capítulo 1. Y en el capítulo 28 cierra con el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es un tema importante para nuestra iglesia y para la Biblia y para el Nuevo Testamento. Hechos 19:8, fíjense, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Y ahora he aquí, este es otro versículo, Hechos 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo estaba diciendo, yo me voy a ir a Jerusalén y me van a encarcelar y me va a ir mal, pero quiero que sepan que yo le estoy predicando el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la definición del reino de Dios, hermanos? Es el grupo de personas que ha recibido a Cristo, aunque sean de diferente iglesia, aunque sea de diferente época, aunque sea de diferente país. ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Ahora, vamos a una segunda enseñanza. Ya estuvimos ahorita entendiendo lo que es el reino de Dios. Pero en segundo lugar, quiero que hablemos de entrando en el reino de Dios. Ya medio le adelanté, pero ahora vamos a ver cómo se entra en el reino de Dios. Vamos a ver porque aquí hay mucha gente y tal vez usted se pregunta, bueno, pues usted está hablando de entrar al reino de Dios. Bueno, yo le voy a decir cómo bíblicamente se tiene que entrar al reino de Dios. Ahora, primero le voy a decir quiénes no entran al reino de Dios. Está más fácil, ¿ah? Primero a los Corintios 6:9, por favor, vaya rápido. Primero a los Corintios, vamos a ver 3 versículos de Primero a los Corintios. ¿Ok? Primero a los Corintios 6:9 y 6:10. Entonces, antes de decirle quién va a entrar, le voy a decirle quién no va a entrar. ¿Ok? ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? Los que no pueden entrar en el reino de Dios. Fíjese, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está diciendo quiénes no. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Ser afeminado es pecado? Bueno, ahí dice que sí. Yo no lo inventé, yo nada más lo estoy leyendo. Los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Es diferente ser afeminado a ser homosexual? Sí, pero los dos aquí se condenan. ¿Ok? Sigamos con la lectura, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Nota? Entonces, en resumen, los que no van a entrar al reino de Dios son los pecadores. ¿Usted es pecador? Si usted es pecador, no merece entrar al reino de Dios, incluyendo la persona que estoy apuntando. No merecemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia está diciendo que no podemos entrar por nuestros propios medios al reino de Dios. Vea el capítulo 15, verso 50. Capítulo 15, verso 50 de nuestra misma carta. Por eso aquí Pablo nuevamente habla del reino de Dios. Vean 1 Corintios 15, 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Otro versículo parecido en Gálatas 5:21, no lo busque, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia está diciendo que estas personas no son dignos de heredar el reino de Dios. Ahora la pregunta es, bueno, entonces, si esos no van a entrar, ¿quiénes van a entrar? Bueno, vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, para ver cómo entrar al reino de Dios. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver un hombre muy religioso. Un hombre muy religioso llamado Nicodemo. Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 aparece el versículo más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Pero ahora veamos, Juan capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense quién era un principal, tenía autoridad, ¿ok? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo. Fíjese, ¿qué le dijo? De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Tú quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres morir y ver el reino de Dios? ¿Qué tienes que hacer según ese versículo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, esa se la puso difícil, ¿ah? Pero entonces, fíjense, el versículo 9, ¿qué responde? Bueno, no, espéreme. Vamos al versículo 5, ¿ok? Desde el 4, Nicodemo le dijo, ahí está la respuesta, perdón. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, ni Ariel, que tiene 3 años, podría volverse a meter al vientre de su madre. Menos una persona adulta. Pero Nicodemo no le checaba, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Y luego Jesús, en el versículo 5, fíjense, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Tú quieres entrar en el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si tú naciste de tu mamá, ¿qué eres? Eres carne, ¿ok? Luego dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que está diciendo aquí es que es necesario que tú nazcas de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y miren, hermanos, es ahí donde verdaderamente puede sonar elemental para algunos, puede sonar sencillo, pero no nos damos cuenta, hermanos, que es muy importante entender esto. Que nosotros sepamos que para el reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Si tú has pecado, no vas a entrar al reino de Dios. Se necesita nacer de nuevo. Y hermanos, muchas veces nos confundimos. Uno piensa que por ir a la iglesia, uno ya va a entrar al reino de Dios. ¿Sabe cuántas personas me han dicho, yo toco puertas? Y mucha gente me ha contestado por decenas de veces. Yo le he preguntado si va a ir al cielo al morir. Y me dicen, sí. Y le digo, ¿y cómo lo sabe? No, yo de chiquitita yo he ido a la iglesia. Es más, yo soy de cuna cristiana. Dice. No sé qué sea cuna cristiana. ¿Eh? Yo sé cuna de diferentes marcas, pero cuna cristiana nunca he visto esa marca. ¿eh? Y ellos piensan que por ir a la iglesia, ya con eso van al cielo. Ayer yo prediqué a 280 jóvenes y yo al final les invité, si tú no has recibido a Cristo, tú necesitas estar seguro de tu salvación, de que vas a ir al cielo. Y una persona levantó, dos señoritas levantaron la mano. Y una de esas señoritas dijo, es que yo he ido a la iglesia siempre, pero yo no estoy segura de haber nacido de nuevo, de haber recibido a Cristo. Y entonces ella quiso hacerlo porque ella tenía dudas. Ella quiso hacerlo porque ella, aunque había ido a la iglesia toda la vida, desde chiquita, ella no estaba segura de ir al cielo. A propósito, Nicodemo sabía de la Biblia, ¿no? Nicodemo era fariseo. Nicodemo era maestro de la Biblia, del Antiguo Testamento. A la gente era rabino. Era parte del concilio que se le llama el Sanedrín, que era un concilio para gente de autoridad. Y hermanos, él era fariseo, era del Sanedrín, era conocedor de la Biblia, iba a la sinagoga y no había nacido de nuevo. Así que a ti te puede pasar también. Tú estás aquí en la iglesia, amén, porque tú estás aquí y quieres adorar al Señor, alabarle y conocerle más. Pero si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a entrar al reino de Dios, aunque tú estés en esta iglesia. No, pastor, yo voy a una mejor. Ok, tú vas a la mejor iglesia de todas, pero si tú no has recibido a Cristo, no has nacido de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de Dios. No vas a entrar al reino de Dios, ni verlo. Digamos, tal vez no entres, pero por fuera puedes ver, pero no, está cerrado, porque no has nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Y esta discusión, vean el versículo 9. Vean el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo?
¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Tú me estás hablando de algo extraño. Nicodemo pensaba en algo físico, fisiológico. Y Jesús le dice, no, a ver, pon atención. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes esto? ¿Tú te sabes la Biblia y no sabes esto? Hermanos, amigos, mucha gente lee la Biblia y no, eso no significa que van a ir al reino de Dios. Carlos Marx se sabía un evangelio de memoria, pero no nació de nuevo. No creía lo que él memorizó. ¿Sabía usted? Pastor, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. Eso es bueno, pero eso no es suficiente para entrar al reino de Dios. Para el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Note lo que continuamos en nuestra lista de versículos. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que entre al reino de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en él cree, lo repite, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y fíjense, ahí ya viene el meollo, versículo 18. El que en él cree, ahí habla de nacer de nuevo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Es que al haber reconocido que yo soy pecador y que no merezco entrar al reino de Dios, arrepentimiento, yo decida creer que Jesucristo es el único que puede salvarme. Como Nicodemo sabía mucho de Biblia, Jesús le usó la Biblia. Y en el versículo 14 se habla de una historia del Antiguo Testamento. Ahora, si usted ha leído su Biblia, usted sabe esta historia. Esta historia está, ¿en qué libro, hermanos? Habla de la serpiente, ¿verdad? La serpiente en el desierto, la serpiente de bronce. ¿En qué libro del Antiguo Testamento está, hermanos? Reprobados. Otro más. Tienen oportunidad, hermanos. No está en Éxodo. Reyes, no. No. Puede ir a barajearle y todo. Está en el libro de Números, hermanos. En el libro de Números está esta historia. No les voy a pedir que vayan a ella porque no vamos a tomar el tiempo leyendo esta historia. Yo le animo a leer esta historia del libro de los Números, donde usted va a ver lo que dice acerca de esta serpiente. Se lo comento rápido. Números capítulo 21. No vaya, nada más escúcheme, por favor, sus ojos acá. Números 21 dice que la gente era rebelde y pecadora contra Moisés. Y Dios se enoja y les envía serpientes ardientes que les mordían y moría la gente. Y la gente dice, no, hemos pecado contra Dios y contra Moisés, su siervo, y necesitamos que Dios nos ayude. Moisés, ora por nosotros. Y Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, quiero que esculpas, ¿se dice? Esculpas, desculpir. Disculpen mi ignorancia, mis hermanos. Esculpe una serpiente de bronce y la pones en lo alto de una asta. Y cuando una persona sea mordida por una de esas serpientes venenosas y letales, lo que ese judío necesita hacer para salvarse es voltear a los cielos y ver el asta y voltear a ver la serpiente de bronce, y solamente con voltear a verla y confiar en la serpiente, con eso será sanado.
Y así como lo explicó Moisés, así ocurría. Cuando una persona era mordida por la serpiente, antes de morir, si volteaba a ver arriba y veía la serpiente y confiaba en que la serpiente era suficiente para salvarle, se salvaba de morir. Qué interesante que Jesús usó esta historia para decirle a Nicodemo, ¿sabes qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es reconocer que tú no mereces entrar al reino de Dios, pero que tú tienes que voltear a ver a Jesús en la cruz y ver que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para perdonarte y salvarte y que tú puedas realmente entrar al reino de Dios. Si una persona confía que Jesucristo es suficiente en lo que hizo en la cruz del Calvario y que la sangre bendita de Cristo es suficiente para borrar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y si una persona ve a Cristo y cree en Cristo como su único Salvador y suficiente, ha nacido de nuevo. Y cuando muera, va a ver el reino de Dios y va a entrar en el reino de Dios. Por eso le decía, no importa que lea la Biblia para entrar al reino de Dios. No importa que usted vaya a una iglesia para ver el reino. Yo doy ofrenda, pastor, se lo olvidó. Las personas que dan ofrenda lo dan de corazón, pero eso no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Solamente hay que nacer de nuevo. Así que en conclusión, para entrar al reino de Dios se necesita creer en el evangelio de Cristo. Y esta debe de ser una fuerte confianza, como un niño que confía en lo que le decimos. Vean lo que dice Lucas 18:17, es muy interesante, hermanos. Lucas 18:17 es muy interesante, vayan rápido. Lucas 18:17. Fíjense lo que el Señor Jesucristo dice del reino de Dios. Es muy interesante porque nacer de nuevo no es muy complicado. Se necesita creer en Cristo como su Salvador personal, arrepentido de sus pecados. Pero note lo que dice Lucas 18:17. Dice, de cierto os digo. Bueno, los espero, escucho varias hojas. Ese es el dulce sonido de la predicación, las hojas de la Biblia. Amén. Lucas 18:17. ¿Listos? Leámoslo. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea que hasta un niño puede confiar en Cristo como su Salvador. Sí. Usted no necesita ser muy inteligente para nacer de nuevo, necesita confiar en Cristo como su Salvador. Pastor, yo no tuve universidad. Usted puede entrar al reino de Dios. Pastor, yo no soy maestro, yo no tengo una profesión. Usted puede entrar al reino de Dios si cree en el Señor Jesucristo. Pastor, ni la secundaria acabé, ni la primaria acabé. Usted puede entrar al reino de Dios. Pastor, yo no sé leer, no fui a la escuela. Usted, si cree en el Señor Jesucristo, puede entrar al reino de Dios. Hasta un niño puede entrar al reino de Dios si usted le recibe como su Salvador. Pero si no recibe el reino de Dios como un niño, con la fe de un niño, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo la fe de un niño? ¿Quién tiene hijos? La gran mayoría, ¿no? ¿Quién los ha querido ahorcar alguna vez? Bueno, ese es otro asunto, hermanos. Hermanos, pero sabemos cómo es un niño, ¿sí o no? No solamente es inocente, él pone su confianza en lo que le digamos, aunque no sea cierto. Hay veces que papás les mienten que algo existe y no existe. ¿Cómo se llama eso? Se llama mentira. En diciembre y enero, muchas personas dicen a los hijos que existe algo que no existe. ¿Cómo se llama eso? Se llama mentira. Y los hacemos creer cosas que no existen. Pero luego usted le va a decir, Jesús sí existe. No le va a creer. Es un conflicto, ¿no? Sí existe algo, pero es invisible. Jesús es invisible. Pero ¿cómo le voy a explicar que uno sí existe y el otro no? Pero lo interesante es que los niños creen hasta en el coco. O en el, ¿cómo le llaman? El señor del costal, el viejo del costal. A mí nunca me amenazaron con eso, hermanos, pero sí el coco sí me daba miedo, honestamente. Los niños creen, aunque no exista. Los niños creen, aunque no lo vean. Los niños tienen una confianza de creer en las promesas de sus papás.
Ayer en la noche Ariel me mandó un audio y me dijo, papá, yo le dije, te extraño, te amo, te voy a comprar un dulce, ¿qué quieres? Y que me manda un audio, tiene 3 años y ya sabe mandar audios de WhatsApp, más que muchos de nosotros, y que me manda la respuesta del WhatsApp, quiero una paleta roja y una paleta azul. ¿Qué óvole? Pues ahí me ven buscando la paleta azul, la paleta roja y no encontré paleta azul, encontré un bubaló azul que yo sé que le gusta. Hoy en la mañana que se despertó, ¿qué creen que me dijo? ¿Dónde está mi paleta azul y mi paleta roja? Y yo ya las había traído, pero ya hasta traía el chicle azul ahí en la boca en la mañana. Los niños creen. Cuando una persona arrepentida de su pecado cree que no va a entrar al reino de Dios porque no lo merece, pero se da cuenta que Cristo, que no lo ha visto, que no estuvo allí en la cruz, pero dice, yo voy a confiar como un niño, cree en Jesús, que la sangre de Jesús me limpia de mis pecados y que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para ir al cielo. Una persona así nace de nuevo y va a ver el reino de Dios y va a entrar al reino de Dios. Por eso yo estoy seguro que voy a ir al reino de Dios, voy a ir al cielo. No soy mejor que usted. No lo digo por ser pastor, lo digo porque yo nací de nuevo al creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Y es importante que tenga esa esperanza usted también. Y si no la tiene, usted entre al reino de Dios a través de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento de nuestros pecados. Autoexamínese. Quiero decirle que hay veces que es difícil. Por más sencillo que parezca, y un niño lo puede hacer, a veces es difícil entrar al reino de Dios. Mateo 19, por favor. Mateo 19, 24, por favor. Vayan rápido, porque estamos viendo varios versos que hablan del reino de Dios. Y esta sección dice que a veces es difícil entrar al reino de Dios. A lo mejor usted dice, no, pues pastor, yo no estoy seguro de entrar al reino de Dios. Yo quiero, pero tal vez le va a ser difícil. Mateo 19, 24. Vayan rápido, por favor, para allá. Y vean lo que dice, hermanos. En el versículo 24 habla del reino de Dios, así que ponga atención. Dice, otra vez os digo, dice Jesús, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea que para algunas personas es difícil entrar al reino de Dios. Oh, sí. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En Marcos 10:24 es algo parecido, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, para entrar al reino de Dios no es difícil, hay que creer en Jesucristo y arrepentirse de su pecado para nacer de nuevo. Pero hay veces que es difícil, ¿por qué? Es difícil para gente que confía en las riquezas, que confía en otras cosas. Dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, no sé si usted sabe qué significa esa frase. Cuando yo me la imaginé filetes de camello saliendo por la aguja. ¿Cómo puede entrar un camello por el ojo de una aguja? Por más grande que sea la aguja, se va a descuartizar el camello. Pero usted necesita saber un poquito de historia de las tierras bíblicas. Esto lo tratamos de entender literalmente y no lo vamos a entender. Pero un judío sabía a qué se refería a esto. Toda ciudad fuerte estaba amurallada. Y las murallas tenían una puerta grande de acceso para entrar y salir. Pero no podían dejar la puerta de acceso principal abierta toda la madrugada. ¿A poco usted deja el zaguán abierto toda la madrugada? No creo. Entonces cerraban las puertas, pero había accesos pequeños que se le llamaban ojo de una aguja. ¿Qué era el ojo de una aguja? Era un acceso pequeño del tamaño de una persona. Imagínese una cuevita así chiquita, del tamaño de una persona. Así chiquita. Por ella podía entrar y ya tocar, y perdón, se me hizo tarde, ya cerraron, por favor, déjame entrar, yo vivo aquí, no traigo llave. Y ya lo dejaban entrar a la ciudad. El problema no era que pasara un hombre, el problema es que pasara un camello.
La gente traía sus Rolls Royce, iba montando sus Rolls Royce de dos jorobas. Iban manejando sus Rolls Royce de jorobas y llegó y pues él entra bien porque sí entraba un humano, pero para meter al camello ahí lo tenía que arrodillar y hacerlo caminar de rodillas por el ojo de la aguja. Además los camellos no son muy obedientes, que digamos. Entonces jalarlos, meterlos a la fuerza para entrar con el coche era difícil. Por eso Jesús, usando esta ilustración, dice, así como es difícil arrastrar a un camello para meterlo por el ojo de una aguja para que entre a la ciudad, así es difícil para una persona que confía en sus riquezas o confía en que tiene su educación, confía que es médico, confía que tiene una carrera, una licenciatura, confía que es mejor que los otros, confía en otras. Dice, es que yo sí voy a ir al cielo porque yo no soy tan malo como aquel. Confía en sus propias obras. Entonces, una persona que confía en sí mismo o en sus obras o en las riquezas o en su educación no puede entrar al reino de Dios porque es necesario nacer de nuevo. Ay, pastor, yo tengo una licenciatura en shalala. Yo también. Yo tengo una maestría. Yo tengo 2 y eso no le hace entrar al reino de los cielos. Usted necesita creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay algo bonito, que aún el mayor pecador, si se arrepiente, puede ver el reino de Dios. Vayan a Mateo 21, por favor. Mateo 21, 31, por favor. Es una pequeña parábola que el Señor Jesucristo mencionó y es muy interesante, hermanos. Mateo 21, 31. Vayan rápido. Yo sé que este mensaje usa muchos versos, no son los 70, pero hay varios versículos, porque estamos viendo el tema de aprendiendo del reino de Dios para el progreso del evangelio. Y ya vimos qué es el reino de Dios. Estamos viendo cómo entrar al reino de Dios. Fíjense, Mateo 21, 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora no leímos toda la historia, pero Jesús les da una parábola de 2 hijos. Y el papá va a los 2 hijos y le dice, mira, haz esto. Y el primero dice, sí, lo voy a hacer. Y no lo hace. Y luego va el segundo y le dice, haz esto. Y dice, no quiero hacerlo. Pero después de pensar y reflexionar, lo hace. Y luego Jesús dice, en el versículo 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, ¿quién? El primero, es decir, el que sí obedeció, pues, aunque dijo que no. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Una persona muy pecadora, hasta una persona que está metida en la prostitución, si nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Una persona por más pecaminosa que sea puede entrar al reino de Dios. Hermanos, una persona que no se arrepiente, que no confía en Cristo y quiere disfrutar del pecado, va a ser echado en el infierno. Hermanos, la Biblia dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta. Yo hablé con una persona esta semana y esta persona dijo, no, es que la verdad a mí me gusta el baile, me gusta el alcohol, me gusta fumar y la verdad yo no siento en mi corazón y eso a mí me dio tristeza, porque si esa persona disfruta el deleite temporal del pecado y muere sin haber nacido de nuevo, va a ir al infierno. Pero si una persona, por más pecadora que fue, decide arrepentirse y entrar al reino de Dios, Él le va a perdonar y Él le va a llevar al reino de Dios. Si hemos creído en Cristo, hermanos, somos del reino de Dios. Amén por eso. Tal vez no somos de la realeza, pero somos hijos de Dios. Tal vez algunos no tienen casa propia, pero en el cielo vamos a tener una morada con Cristo. Tal vez algunos no tenemos lujos, no poseemos grandes propiedades, pero la fe en Cristo hace que entremos al reino de Dios.
Ahora eso nos debe hacer pensar en el progreso del evangelio. Vayan por favor, hermanos. Lucas 4:43. Y quiero que vean este versículo. Lucas 4:43, por favor. Lucas 4:43. Ya entendió usted el reino de Dios, ya entendió quién puede entrar, pero ahora fíjese de lo que vamos a hablar. Habla de que si usted sabe qué es el evangelio, usted sabe qué es el reino de Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. El evangelio es la llave que abre la cerradura del reino de Dios. Y si usted cree en el evangelio, usted va a entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Pero ahora fíjese lo que dice Lucas 4:43. Léalo conmigo si es tan amable. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fíjense lo que Jesús dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie ¿qué? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? La llave que abre la cerradura del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, hermanos. Esto es lo que debe hacernos pensar. Si una persona de otro país no escucha del evangelio del reino de Dios, no va a entrar al reino. Por eso, hermanos, es necesario que también otras ciudades, otras personas, otros estados, otros países se anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso hemos sido enviados, hermanos. Por esa razón tenemos misiones. Porque misiones es apoyar financieramente a una persona, orar por una persona, para que esa persona, estando en Nepal, pueda predicar el evangelio, anunciar el evangelio del reino de Dios a los de Nepal, a los nepalíes. A propósito, el mes pasado conocí a un hispano que está viviendo en Nepal para predicar el evangelio. Usted ha escuchado en Siria un montón de problemas, la guerra civil en Siria, lo ven en las noticias. ¿No cree que alguien debe de ir y anunciar el evangelio del reino de Dios a los sirios que están muriéndose en la guerra? Afortunadamente hay gente como Jamil Haddad, se llama Jamil Haddad. Lo conocí el año pasado en Estados Unidos y él me dijo, yo soy sirio, él habla sirio. Y él vino a Estados Unidos, estudió el colegio bíblico, estudió la maestría y entonces, ¿qué quiere hacer él? Él quiere regresar a Siria y poder predicar el evangelio y establecer iglesias bíblicas allá. Y por eso, la iglesia que entiende el reino de Dios es una iglesia que va a querer apoyar a los misioneros y orar por ellos y hacer algo para que ellos vayan y que nosotros los apoyemos y que ellos anuncien en otras ciudades el evangelio del reino de Dios. Por eso hablamos de misiones, hermanos. ¿Por qué salimos a ganar almas, hermanos? Para que otras colonias escuchen del reino de Dios, del Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es que nuestra iglesia habla de misiones y habla de ganar almas. Por eso les insistimos, queremos 15 ganadores de almas en nuestra iglesia los sábados. ¿Usted sabe hacerlo? Venga este sábado, venga conmigo a las 10 de la mañana. No puedo el sábado, pastor, venga el martes, entonces en la tarde. Usted y yo salimos, un grupito salimos a ganar almas. Pero hay que hacer algo, hermanos, para que se anuncie en otros lugares el evangelio del reino de Dios, para el progreso del evangelio, hermanos. Yo no puedo ir, pastor, entonces mándeles a los misioneros. Ellos van a hacerlo. Por esa razón los apoyamos. Y hermanos, es ahí donde yo le quiero animar a que usted comprenda que el evangelio debe de ser anunciado para que más gente entre en el reino de Dios. No piense en los misioneros, no piense en que Cristo nos mandó a anunciar el evangelio en otros lugares. Por eso hay que apoyar a los misioneros, hermanos. Hay unas ideas prácticas para centrarse en el reino de Dios, hermanos. Y quiero ir a este último punto que es muy pequeño. Ya hablamos de entendiendo el reino de Dios, ya hablamos de cómo entrar en el reino de Dios y estamos hablando ahorita de enfocando nuestra vida en el reino de Dios. ¿Cuál es la primera vez que aparece el reino de Dios en toda la Biblia? Mateo 6:33. Vaya por favor para allá. Mateo 6:33. Tal vez usted no se acuerda de la cita, pero ya que vea el versículo va a decir, sí lo he escuchado. Hasta me lo sé de memoria. Entonces, ¿por qué no pensamos que habla del reino de Dios? Este versículo habla del reino de Dios. No habla de la iglesia. No habla de la familia de Dios.
Habla del reino de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Leámoslo juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que nos enfoquemos primero en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué otras cosas está hablando? De lo que comemos, de lo que necesitamos. Hermanos, ¿por qué una persona cristiana que cree en el reino de Dios no apoya a los misioneros? Es que no me alcanza, pastor. Por eso no le alcanza, porque no apoya a los misioneros. Precisamente por eso no le alcanza. Pero ¿qué pasa si usted practica este versículo? Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios, voy a ir a ganar almas, voy a hacer algo, voy a llevar unos tratados, voy a hacer varias cosas que ahorita yo le voy a comentar, algunas cosas prácticas. Yo voy a apoyar a los misioneros y tal vez me falte, pero ahí dice que Dios va a hacer que todas las demás cosas serán añadidas. Lo que está enseñando Cristo es pensar en el reino de Dios. Es incluso más importante que nuestras necesidades. Pensar en el reino de Cristo, en el reino de Dios, va a hacer que supla Él lo que necesitamos. Pero ¿qué hay que hacer nosotros? Centrarnos en el reino de Dios. ¿Está conmigo? No, es que no voy a ganar almas porque tengo que ir a trabajar. Si usted deja de ir a trabajar y lo corren, ok, bueno, más bien ore por otro trabajo entonces, que le permita ganar almas. Pero mire, si usted tiene su propio negocio y me dice, es que yo no puedo porque en sábado yo abro el negocio, pruebe a hacer esto, pruebe a salir a ganar almas y luego vea si Dios le bendice o no. Piénsalo. Digo, si usted tiene que obedecer a alguien, pues ni modo, pero si usted tiene un negocio, ¿por qué no prueba? Yo voy a ir a la iglesia, voy a orar que Dios bendiga, yo le voy a dar prioridad al Señor y a su reino, y las demás cosas voy a confiar en Dios que Él añada todas las cosas que se necesitan. Piénsalo. Es un asunto de prioridades. ¿Qué está diciendo aquí? Que la prioridad debe de ser el reino de Dios. Ahí es donde, hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta que para Dios es tan importante su reino, que cuando alguien hace algo por el reino de Dios, va a estar atrás de él todo el tiempo, ayudándole y supliéndole y fortaleciéndole, hermanos. Por eso, si esta iglesia Jico se enfoca en el progreso del evangelio, el Señor va a estar con nosotros, porque el Señor no va a abandonar a nadie que se centre en el reino de Dios, ¿sabe usted? El Señor no va a abandonar a su iglesia, no va a abandonarle en el trabajo, no le va a desamparar si usted está enfocado en el reino de Dios. Si usted pone la prioridad en el reino de Dios. ¿Sabía que Cristo nos mandó a predicar del reino de Dios? Lucas 9:2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Lucas 9:60, vaya a Lucas 9:60, por favor. Y este es el último versículo que leemos para cerrar nuestro mensaje. Lucas 9:60. Último pasaje, hermanos, que vemos del reino de Dios. Lucas 9:60. Ahora, para entender el texto, vamos un poquito antes. ¿Okay? Vean el versículo 57, por favor. ¿Ya lo localizaron? Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No es que se hubiera muerto, es que dijo, no, pues yo me voy a quedar con mi familia y ya que se muera mi papá, entonces ya. Ahora sí, ya que me jubile, ya que haya hecho todas las cosas que yo quiero hacer en mi propia vida, ahora sí ya. Dime qué quieres que haga para ti. Y eso nos deja un principio, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve
y anuncia el reino de Dios. Hermano, lo que está diciendo aquí es que este joven no quería obedecer a Cristo en lo que Cristo le mandó porque era egoísta. Yo creo que una de las enfermedades del cristiano moderno, del cristianismo moderno, es equivocarse a la manera de buscar a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque me bendice. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque me ayude con mis problemas. ¿Por qué buscamos a Dios? Para que me dé trabajo. ¿Por qué buscamos a Dios? Para que Dios me ayude a mis hijos. Entonces todo es de allá para acá. ¿Así es tu cristianismo? ¿De allá para acá? Eres un cristiano egoísta. Eres un cristiano centrado en ti mismo y no en el Señor. Y entonces el día que Cristo quiera que tú le sirvas, ¿sabes qué le vas a decir? No, deja que entierre primero a mi padre. Deja que me compre mi casita y ya que tenga mi cochecito, ya con eso. Ya que acabe mi carrera, ya que acabes, va a estar en el funeral, ¿eh? Y no te dio tiempo de hacer lo que Dios te pidió hacer a ti. No permitas que otras prioridades te hagan desobedecer a Cristo. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero darle algunas ideas prácticas para cerrar nuestro mensaje, hermanos. Ideas prácticas para centrarte en el reino de Dios. Son 5. Primera idea práctica: empieza a compartir el evangelio con tu familia. Anuncia el reino de Dios a tu familia. ¿Tus hijos van a entrar en el reino de Dios? Piénsalo. ¿Sabes cuántos jóvenes? Yo les he preguntado, jóvenes de iglesia, les he preguntado, y aún jóvenes hijos de pastor, y no son salvos. ¿Quién lo dice, pastor? Yo, porque les pregunté y no nacieron de nuevo. Porque me contestan otras cosas. Es que yo siempre he ido a la iglesia, es que mi papá es pastor, es que, no, pues yo desde chiquita. Desde chiquita has ido a la iglesia y no has recibido a Cristo, entonces no vas a ir al cielo. Os es necesario nacer de nuevo. Empieza a compartir el evangelio con tu familia. ¿Sabes cuál es el corazón de Cristo para ti? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con toda tu casa. Alcanza a tu familia. Tráeles a la iglesia a escuchar del evangelio del reino de Dios. Segunda, decide salir a tocar puertas en las reuniones de ganar almas. Decídelo. Pon prioridad. Fíjese, aquí somos unos, 60, 50 adultos. ¿A poco no cree que de 60, 15 podríamos priorizar ganar almas y salir en martes en la tarde o salir el sábado a las 10 de la mañana? Se podría. Tal vez usted tiene que hacer algunos ajustes en su agenda que le va a costar algunas semanas. Sí, yo sé. Hay algunos hermanos que yo les he animado y me dicen, pastor, es que tengo un compromiso en sábado, pero es por este mes, o es por estos tiempos, o es por estas semanas, y les cuesta, sí. Pero ¿por qué no usted arregla su agenda? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Decida salir a tocar puertas con nosotros. Usted tiene un pastor que sale a ganar almas. Tal vez para usted no le importe eso, pero quienes saben de otras iglesias entienden lo que estoy diciendo. Su pastor está ocupado, pero siempre me voy a dar tiempo de salir a ganar almas, aunque sea yo solo, pero voy a salir a ganar almas. Si esta iglesia no es una iglesia ganadora de almas, entonces, hermanos, tenemos un problema de enfoque. No nos enfocamos en el reino de Dios. Salgamos a tocar las puertas. Salga conmigo. Si no sabe hacerlo, sale conmigo. No, pero soy mujer. Sale con mi esposa o sale con hermana Isidra o alguna hermana que sepa hacerlo. Pero venga, decida salir a tocar puertas. Número 3, reparta tratados del evangelio cada semana. De estos tratados, hermanos, los pagamos, los diseñamos, están bonitos, coloridos, para que usted se lleve unos 10, 20, 30 y usted los pueda compartir. Son tan breves que hasta la persona más floja los va a querer leer. Luego hay unos tratados de 3, 4 páginas, 5 y no los leen. Hacemos el esfuerzo, hermanos, de tener una buena invitación para la iglesia y con el evangelio en la parte de atrás. Llévese unos cuantos. Hay 6,000 aquí en la iglesia, hermanos. Hay que acabárnoslos en estos meses y hay que mandar a hacer más. Otra cuarta idea es, ore por los misioneros. Le voy a dar un tip que acabo de aprender, hermanos.
Usted sabe que los misioneros muchas veces dan una tarjetita, ¿verdad? ¿Sí saben de qué estoy hablando algunos? Bueno, algunos de nosotros las coleccionamos. Usted colecciónelas, póngalas en un álbum de fotografías y póngalo en la mesa. Y cada vez que ore por los alimentos, ore por un misionero. Yo empecé a hacer eso en mi casa. A veces se me olvida, sí. A veces no como en mi casa, sí. A veces no como, no, tampoco a veces como. Pero trato de, cada vez que nos sentamos a comer, no me cuesta mucho agarrar una tarjeta y orar por los alimentos. Es que se me olvida orar por los alimentos. Empiece a orar por los alimentos y ore por un misionero cada día. Pero no tengo ninguna, pastor. El siguiente domingo yo le voy a dar una. Antier, pastor Esteban, el hijo de pastor Kim, me dio una tarjetita para que ore por él, porque él va a empezar iglesias aquí en la Ciudad de México. ¿Puedo orar por él? O si no, pues haga una lista de los misioneros que conoce y ore por uno cada vez que come. Esa es otra idea, muy práctico. Última idea, decide en tu corazón apoyar con la ofrenda misionera para el progreso del evangelio. Su pastor no tiene autoridad sobre sus finanzas. Su pastor le anima a que usted, que está a cargo de las finanzas que Dios le dio, que usted busque estar orando este mes, porque al final del mes vamos a animarle a que como iglesia nos comprometamos con Dios a dar una promesa de fe, una ofrenda de fe para mandarla a los misioneros. ¿Cuánto va a ser? Usted lo decide, pues es su dinero, ¿no? Bueno, el que Dios le dio. Y le animo que usted ore. Ay, pastor, ya va a hablar de dinero. Usted dé. Yo doy el 12% de mi salario a los misioneros. Doy el diezmo, que es 10%, yo doy 12%. Usted no me cree, pregúntele a los tesoreros. Si recibo 7,000 pesos, doy 700 de diezmo y 800 para los misioneros. ¿Y le alcanza, pastor? Sí, porque Dios añade Dios. Dios añade. Y yo le invito, lo que Dios ponga en su corazón, pero haga un pacto con Dios. Ahorita no lo necesita hacer, pero vaya pensándolo, porque queremos animar a la iglesia que en el mes de febrero empecemos a mandar a misioneros nuevamente para el progreso del reino de Dios y del evangelio. Entendimos el reino de Dios. Vimos quién entra al reino de Dios. Y hablamos de enfocarnos en el reino de Dios. Yo le animo a tomar una decisión ahora. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a terminar.